Bienvenidos a Entre Pesas y lo que nos pesa, un espacio creado para fortalecer tu cuerpo y despertar tu mente. Este podcast nace con la intención de integrar el bienestar físico y emocional, porque creemos que una vida saludable no solo se construye entrenando el cuerpo, sino también aprendiendo a gestionar las emociones, a afrontar los desafíos de la vida y a construir relaciones más sanas. Presentado por Carlos Arturo Gómez, entrenador físico y coach deportivo desde Colombia. Por mí, Alba Marina Quiñones, mediadora de familia, consejera y coach de vida desde los Estados Unidos. En cada episodio compartimos conversaciones, experiencias y herramientas para vivir con mayor equilibrio y bienestar. Así que ponte cómodo, abre tu mente y acompáñanos en este nuevo episodio de Entre Pesas y lo que nos pesa. Hola Oh, Carlitos, hola Albita, ¿cómo estás? Uy, muy te veo bien. bien, con la camiseta de Colombia, Estoy súper. aquí manejando mi duelo, Carlitos, todavía, pero pues pensando que bueno, que estos chicos lo dieron todo. Sí, así es. Nos hicieron pasar cosas muy agradables. Eso es lo importante. Yo creo que eso es lo más bonito, ¿verdad? Que realmente lo disfrutamos mucho y me gusta cómo se une el país, ¿no? Después de tanta situación se une, aunque sea para seguirlos a ellos. Sí, Pero bueno, acá correcto. estamos en nuestro sexto capítulo, nuestro sexto episodio de Entre Pesas, lo que nos pesa. Fíjate que quería comentarte que recibimos, me imagino que tú los has visto también, unos comentarios muy interesantes de nuestro capítulo en el episodio anterior. Me Y una de las encantaron. cosas que ha llamado mucho la atención, o a mí personalmente, es cómo les gustan mucho los tips que estamos dando. Sí, mira que a mí también me han estado escribiendo que les demos más tips, pero yo les digo que de a poquitos es que sirve, así sabe mejor. De acuerdo contigo, porque si tú das 10 no se les quedan. Entonces, mejor, perdón, de a uno, dos, tres, que uno vaya practicando diariamente. Eso me parece muy interesante. Así que aquí estamos hoy y me dijiste que me traías un tema muy interesante. Y mira que estuve pensando mucho en esta semana de muchas cosas que pasan, precisamente con el Mundial, que estuvimos viviendo muchas experiencias y, y nos pasa que yo creo que todo el tiempo, en política, en religión, en deporte, y yo te quería hacer una preguntita, Alba. ¿A ti no te ha pasado de pronto, veámoslo por el lado del gimnasio, antes de empezar el gimnasio, alguna vez no te decías, voy a empezar el lunes? Voy a empezar el lunes. Y luego llegaba, pasaba ese lunes y otro. Y tú te decías algo, no, no, mejor el otro lunes porque es que hoy tengo estoy ocupado. Y así te la pasaste por un buen tiempo hasta que al fin nos contactamos y pudimos empezar. Menos mal, menos mal. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Sí, Carlitos, eso es bien interesante lo que estás trayendo, porque a veces de pronto las personas sabemos que pasa eso, pero no sabemos cómo se llama, ¿no? Y estás hablando de algo que se llama disonancia cognitiva. Para que Mm, no suene como tan ok. enredado, ¿no? Vamos a desmenuzarlo. Disonancia quiere decir como cuando uno distorsión, disonancia, no suena bien, no se ve bien. Cuando uno ve como esos colores, como que se vistió con muchos colorines, ¿no? Está como disonante. O cuando estás en un entierro y te das con una camiseta roja, tú estás como No está disonante, como acorde. que no está acorde exactamente. Y cuando hablamos de cognitiva es porque estamos hablando del conocimiento, ¿no? El conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es la disonancia que nosotros mismos entendemos, el malestar que sentimos cuando sabemos que estamos tomando o no tomando una decisión, diciendo una acción, lo que sea que no va acorde con mis valores de pronto, con mis acciones o con lo que yo sé que debería de hacer, que es lo que acabas de decir, ¿no? Mi esposo siempre dice que uno siempre va a empezar dieta con el estómago lleno. Esa es la Sí, frase de él. O sea, que ahí tienes, ¿no? O sea, yo voy a empezar dieta mañana.
¿cierto? Ujú. Entonces, pero si tengo hambre, no hablo de empezar dieta. Ah, no, sí, Entonces, claro. hay una disonancia cognitiva porque yo soy consciente de que me estoy autoengañando. Entonces, ¿qué pasa? Que y bueno, no nos podemos alargar mucho, pero esta disonancia se descubrió precisamente haciendo experimentos, ¿no? Unos psicólogos hace unos años se metieron en una secta que manejaba una mujer hace muchísimos años, donde a ella, que se supone se comunicaba con los extraterrestres y espíritus a través de la caligrafía, o sea, ella escribía lo que le decían, ¿no? Entraba en trance. Entonces, la gente que la seguía, se comunicaron con ella los marcianos, los extraterrestres, y le dijeron que el mundo se iba a acabar, pero que solamente ellos, su culto, se iba a salvar. ¿Sí? Esto pasó en la vida real, ¿no? No me lo estoy inventando. Y ahí se infiltraron dos psicólogos para poder entender qué era lo que estaba pasando psicológicamente en esa situación. Y la gente vendió, se peleó con la familia, bueno, todo lo que tenía que hacer porque no les aceptaban seguramente sus versiones. Y el día tal, a la hora tal, estaban todos reunidos esperando porque iban a venir, iban a mandar La una, nave. una nave espacial para llevárselos, porque eran los únicos que se iban a salvar. Y llegó la hora y no llegó ninguna nave. Entonces, los psicólogos dicen que hacen el análisis de ver las reacciones de las personas y claro, algunos se enojaron, otros se fueron, todos muy tristes, pero ella inmediatamente empezó a sentir que le estaban hablando. Otra vez empezó a escribir y el mensaje que le mandaron fue que habían hecho tan buen trabajo que habían salvado al mundo. Por eso el mundo no se había acabado, ¿cierto? Y nosotros nos reímos, ¿cierto? Pero estas personas estaban tan metidas en eso y ahí vino un análisis, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Vendí todo lo que tenía, se iban a burlar de mí, o sea, era más fácil seguir creyendo la historia que reconocer que había sido engañado, ¿ves? Eso es la disonancia cognitiva. ¿Qué te Sí, parece? o sea que era más fácil sostener una mentira que reconocer una verdad, como se dice por ahí. ¿Sí? Exactamente. Y pasa en la vida Interesante. real, o sea, ¿por qué ocurre? Y esta es la parte interesante, porque nosotros mismos, y a veces es que yo quisiera invitar a todos los que nos están escuchando que desde que se levanten hasta que se acuesten estén mirando qué tantas cosas decimos o hacemos que realmente lo queremos decir, hacer o va con lo que realmente queremos decir. ¿Sí? O sea, que es difícil. Por ejemplo, si alguien me llama y me dice, ay, Alba, y vamos a ir ay, no, no puedo, porque es que figúrate que tengo una situación acá que resolver. Una mentirita, ¿verdad? Pero en el fondo me siento como mal porque esa persona me está invitando, pero realmente es que me da pereza. Pero no le quiero decir para no hacerla sentir mal. Pero inconscientemente me digo, ¿y por qué no soy capaz? De pronto no tengo que hacerla sentir mal, pero capaz de decir, mira, hoy no. O decir la realidad de las cosas, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo que es la disonancia cognitiva. Cuando yo sé que lo que estoy haciendo no va acorde conmigo, pero igual lo sigo haciendo. Mira que a mí me ha pasado mucho, he tenido muchos alumnos con esa disonancia cognitiva, que llegan al gimnasio y empiezan a entrenar y yo los entreno, les hago cómo deben alimentarse, cómo deben entrenar, pero llegan diciendo, profe, es que ya llevamos tanto tiempo y yo no bajo de peso y yo como bien y yo qué raro, listo. Cuando yo una vez me estaba exactamente diciendo eso y habíamos terminado, ya bajó al parqueadero en mi carro y yo después bajé. Cuando la vi en el carro con un pedazote de pan comiendo y me miró y como que se asustó. Y yo le dije, La mire, agarraste, infragante. seguí, no volvió, porque Exactamente. le descubrí eso, o sea, cogía y decía algo, pero no era coherente sus acciones con lo que decía o pensaba, entonces estaban desalineados completamente. Entonces, por un lado decía que no, que está entrenando todo eso, pero por otro lado decía que comía bien, pero se comía un pedazo de pan. Y para ella, de pronto, comerse ese pan justificaba, no, es que gasté las energías suficientes que ya me lo merezco. Entonces, eso es una Exacto. disonancia porque sabe que está mal y que no está bien hecho.
Entonces, así Exactamente. muchos alumnos me hacían lo mismo, o que pronto que se iban de juerga el fin de semana y ellos entrenaban y decía, ah, es que no avanzo, pero resulta que inconscientemente decían, no, es que yo ya entrené suficiente toda esta semana, me merezco salir a comerme de más y irme de rumba. Pecadito, el heladito. Luego llegaban la semana, ves que mira que tengo esto aquí, pero no entendían que ellos estaban cometiendo un error que era hacer algo que no va dentro de lo que se está buscando Y y se se excusa. justificaba. Sí, Exacto. Y ahí viene la parte interesante, porque fíjate que esto también tiene mucho que ver con el cerebro, ¿verdad? Porque cuando tú lo sabes, o sea, que es la acción no va congruente con el pensamiento, ¿cierto? Y por supuesto con el sentimiento. Se vuelve un círculo, ¿no? Entonces uno lo siente, lo piensa y actúa. Ese es el ciclo de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí empiezan a generar culpabilidad, lo que le pasó a tu alumna, por eso no volvió, de verdad, a veces genera miedo, a veces genera, o sea, emociones difíciles, tristeza, vergüenza o muchas veces ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro tiene dos opciones en ese momento para ayudarte. Es o cambio la conducta, reconozco lo que está pasando para entender por qué me avergüenzo, por qué esto, o la más fácil, que es justificarte, darle una explicación a eso. Y esa explicación viene a ser para que tú te sientas mejor. Por ejemplo, lo del cigarrillo, ¿verdad? Tú siempre me imagino has escuchado, yo fui fumadora muchísimos años y yo lo decía, al dicho que dice, es que yo no tengo prisa de morir porque el cigarrillo te mata lentamente. Yo lo decía, ¿sí? Yo lo decía. O sea que yo me justificaba. O yo fumaba porque tenía hambre, porque me quitaba el hambre, o porque estaba estresada, porque botaba el estrés, o porque si me tomaba un traguito rico con un cigarrillo, o sea, siempre tenía una justificación para hacerlo, a pesar de que yo sabía que el cigarrillo no me estaba haciendo bien para nada. Entonces ahí viene la parte que uno tiene que trabajar, ¿no? Esa es la parte interesante. Y lo veo también muchísimo, por ejemplo, en relaciones tóxicas. Cuando tú ves casos de parejas y lo debes escuchar tú que eres el coach, no solamente de físico, sino ¿cómo se diría? Como un cura, confidente, eso, confidente. el confidente, ¿no? O sea, es que no, es que imagínate que yo sé que me está engañando y yo lo llamo y no contesta, o ella, yo la sé, que yo la siento rara. O sea, tú misma te estás dando cuenta de las señales, pero te justificas, no, yo creo que es que debo darle más atención porque es que yo no he estado lo suficiente ahí y puede ser que sea razón, o sea, puede ser señales, ¿cierto? Pero cuando hay abuso emocional, físico, ahí viene una lucha muy, muy cruel, porque hay muchas personas que se quedan en esas relaciones de abuso y se justifican. O Les sea, mira cuesta mucho cortar. la frase donde dice, por ejemplo, un amigo me contó que Así. decía que iba a volver con la novia, porque la novia esta vez ya iba a cambiar, ya va a cambiar y va a mejorar y todo eso, y resulta pues que no cambia, y sigue igual. Entonces siempre es como eso, no, ella va a cambiar, va a mejorar, ya está de una forma, pero se sabe que no cambia y se está diciendo esa mentira para poder seguir esa relación. Pero contra un amigo, ¿no? No sé, no. Claro, sí, no, siempre es alguien que yo conozco, una persona que me comentó exactamente. A mí me pasa eso todo el tiempo también. Y lo interesante ahí es que las personas que están alrededor de tu amigo se lo pueden decir, lo pueden estar viendo. Mira, esto es algo crónico, o sea, algo que se repite, o sea, que no es nuevo. Tienes que tener cuidado, pero tú no vas a escucharlas, porque tú te estás justificando, tu cerebro ya entró digamos, en el mood, o sea, en la parte de la respuesta de explicártelo de forma que tú no te sientas culpable, que no te sientas juzgado, porque es más difícil reconocerle a la gente que tenían razón. ¿Verdad? Sí. Tenía razón y me tengo que justificar ante eso. Entonces, ahí vemos, o sea, no solamente en las relaciones, lo vemos en el trabajo también. Hay personas que son infelices en el trabajo que hacen
y lo justifican, el dinero, o sea, cualquier cosa, para no salir de ahí, lo que llamamos muchas veces no romper esa zona de confort, que no tiene nada de confort tampoco. Pero ahí vendría la pregunta del millón, porque cuando yo estudié mucho sobre esto, me puse a pensar, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y te pregunto, ¿tú qué crees? ¿Cuál es el problema de que tú sepas que hay una parte dentro de ti? Porque esto aquí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, todos, Todos hemos todos. pasado por ahí. Exactamente. En algo tenemos la situación de la disonancia cognitiva. Entonces, ¿cuál es el problema de que exista? ¿Qué crees tú? Bueno, yo esa pregunta solamente yo pensaba que el hacer algo que está mal, pero yo justificar que está bien, pues no quiere decir que lo justificarlo es que esté bien. Por ejemplo, cuando me decías del cigarrillo, el cigarrillo, tú fumabas sabiendo que el cigarrillo es malo, te está perjudicando, te está matando, pero tú decías, no, pues de algo me tengo que morir, o algo, o que no me quiero morir tan rápido, como que porque decías que el cigarrillo mata Mata lentamente. lentamente. Eso no es sano. O sea que nos podemos estar mintiendo y diciendo, pero es algo que está en contra de lo que nosotros somos. Y entonces Exacto. yo creo que eso es lo malo. Esa es la parte Exacto, que exacto, totalmente de acuerdo. O sea, la cuestión aquí para los que nos están escuchando son las preguntas que yo me tengo que hacer, ¿verdad? O sea, yo tengo que entender que la disonancia cognitiva realmente funciona, yo le diría como un analgésico emocional. O sea, cuando tú tienes una situación y tomas el analgésico no va a la raíz de tu problema. ¿Cierto? Te adormece el dolor, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que te ayuda a que en el momento la incomodidad de que te diga, oye, pero a tu amigo, ¿no? ¿Por qué sigues en esa relación? Entonces tú te justificas para evitar en la incomodidad de tener que reconocer que no, porque es que la verdad que no sé cómo romper, no sé cómo salir o lo que sea, o me manipula, tener que reconocer y dar explicaciones. Entonces ahí lo manejo. Pero la verdad es que no va a cambiar la realidad. Y a largo plazo, el problema es que, digamos, en una persona que se queda en una relación tóxica, está perdiendo muchas oportunidades de su vida o de estar solo, bien consigo mismo, paz espiritual, armonía en su vida, o de pronto de conseguir una pareja real que lo haga sentir completamente, digamos, en una relación, sepa lo que es una relación sana porque a veces nos creemos que nos merecemos es eso. Entonces ahí seguimos autoengañando. Entonces nos cuesta mucho romperlo, pero hay que entender que tenemos que trabajar. Y cuando, por ejemplo, decías lo del cigarrillo, por supuesto, a largo plazo te va a pasar la cuenta. Tú te vas a justificar, pero mañana vas a tener que usar un respirador artificial porque por lo menos no vas a poder respirar o subes 3 grados y estás ahogado. O sea que sí te termina pasando la cuenta el no hacer los cambios en el momento. Eh, y en todo. O sea, podemos hablar, si es en el trabajo, lo mismo también. Entonces hay que tratar de entender que lo que estoy justificándome realmente me va a llevar a mí a darme calidad de vida, que es lo que siempre queremos hablar acá. ¿Sí? El que yo correcto. me justifique para echarte la culpa a ti porque no adelgazo, porque el ejercicio me va a ayudar a mí, porque es que tú no te vas a engordar, soy yo la que me voy a engordar comiéndome el pan a escondidas. Claro. Entonces, ¿me sirve justificarme echándole la culpa al otro? Esas serían las preguntas que uno se debe hacer. ¿Qué piensas tú? Porque el problema sigue ahí. Totalmente. O sea, yo pienso que necesitamos identificar y poder, digamos, cuando estamos en ese proceso de que estamos teniendo esa disonancia, identificar en qué momento hacerla, en qué momento coger conciencia para poder hacer ciertos cambios para que no sigamos haciendo eso. Entonces, ¿cómo tú dirías, la pregunta yo te la digo, ¿cómo haríamos para poder encontrar o poder reconocer cuando estamos en ese estado? Claro. Eso sería Y sí, tienes toda la razón para irlo entendiendo y irlo cerrando, porque una de las cosas que tenemos que entender es que cuando yo no enfrento una realidad, el problema es que el costo va a ser mayor.
¿sí? Como todo. Como que una mentira tiene que adornarse de más mentiras. Entonces, esa verdad que te estás inventando, esa historia que tu cerebro se está inventando, necesita que cada vez la sigas adornando más y cada vez te vas alejando más de la realidad. ¿Sí? Entonces ahí realmente yo diría es que tenemos que mirar si esta realidad que estoy viviendo, o sea, esto que estoy viviendo, sea lo que sea trabajo, sea ejercicio, sea una relación conmigo misma, conmigo misma, ¿sí? Entender quién soy yo y qué es lo que yo quiero, realmente me está haciendo sentir bien, realmente soy yo. Eso es parte de lo que es Alba con sus valores, con su, digamos, su honradez, su honestidad de ella misma, porque ahí viene una parte bien interesante que es esa, la honestidad, porque a veces la pasamos como muy, ¿no? Como dice por ahí, la pasamos como por muy, no, Por no tiene encima. nada que ver, pero realmente es la honestidad conmigo mismo. Entonces, ahí es la pregunta que me debo hacer. Y ahí te puedo decir, por ejemplo, yo diría, para empezar, cuando es una situación donde tú te estás justificando constantemente, ¿por qué no das un pasito atrás? Y esos son los tips y preguntas. ¿Realmente esto que estoy diciendo lo digo porque es la realidad que estoy viviendo o me estoy justificando? ¿Sí? Pero no es fácil, ¿no? Te adelanto que no es fácil. Sobre todo cuando ya uno tiene más de 40 o 30 y largos y ya se justifica, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, y lo he tenido también en chicos cuando empiezan a usar, por ejemplo, el tema de la marihuana. No, porque la marihuana no es una droga, no es una hierba, porque me hace bien, porque me relaja, porque Es entonces natural. encuentro, es exactamente, es tan natural que crece en todas partes. Entonces yo me justifico y puede que una parte sea verdad. Está comprobado que médicamente funciona muy bien en ciertos casos. O sea, que una parte se justifica, digamos que te justifica realmente. Ahora bien, si esos son tus valores, y honestamente tú sientes que la necesitas porque sufres de estrés postraumático y todas esas cosas, pues perfecto. Pero si yo sé que yo no la necesito y me estoy inventando para justificarme, ahí es donde tengo que entender por qué lo hago. ¿Qué daño realmente me estoy haciendo daño a mí misma? Entonces es buscar más bien hacerse las preguntas que por eso te digo, no son tan fáciles, porque ahí vendría la otra pregunta. ¿Esas acciones tuyas reflejan realmente los valores que tú tienes? ¿Sí? O sea, si yo, por ejemplo, y no hablemos de la persona, porque a veces hay relaciones donde uno también no necesariamente hay abuso físico, pero hay mucho abuso emocional y hay mucho chantaje emocional, manipulación. Entonces, hay relaciones que son donde hay mucho manipulación y control de ambos lados. Entonces, ahí es donde yo siempre les digo, tú sientes que lo que tú estás haciendo va de acuerdo con los valores porque tú dices, no es el caso tuyo, pero digamos que tú tienes una hija. Eso es lo que tú quisieras, ese tipo de relación que tú estás dando para tu hija cuando tenga otra persona, o estás educando a tu hija o a tu hijo para que respete a la mujer. Entonces, ¿es congruente o hay una disonancia cognitiva en lo que piensas, dices versus haces? Y lo que, Correcto. como dije hace un momento, ¿verdad? Lo que siento, pienso, perdón, y hago. Porque la otra parte que para irlo mirando es que, como dije hace un momento, es incómodo cuando ya a veces se vuelve como un comportamiento aprendido, ¿no? O sea, como que ya es parte de tu vida, como las personas que son mentirosas. Mienten sin necesidad de mentir. O sea, no, hay situaciones donde no necesitan mentir, pero mienten por deporte, porque ya están tan Cierto. acostumbradas. Y entonces es lo mismo. Yo ya Toman sé que cuando te para la policía y te ponen ¿cómo se dice? comparendo. Un comparendo por velocidad, uno se justifica. Ay, pero era a las 12 de la noche, no había ni un carro que te además por seguridad, yo, Era por peligroso seguridad. estar cerca por ahí, pero pues sí, uno al final entiende que es un error y hay que asumirlo. Exactamente. Entonces, lo que yo diría es, y tú nos puedes decir en la parte tuya física eso, ¿cuáles serían los tips que tú le puedes enseñar a una persona para que vaya
haciendo esos pequeños cambios que le ayuden a entender y reconocer. Bueno, normalmente cuando pasan esos cambios de que quieren empezar una actividad física o a cambiar su cuerpo y justifican por el trabajo, yo les digo que primero reconozcan qué está pasando. Las personas, a nuestros oyentes o televidentes que nos están viendo en este momento y escuchando, a Televidentes, ellos ya, saben, ya no fuimos a la televisión, gracias, o Carlitos. sea, ya nos ven, pero nos ven por A televisión. YouTube, nuestros YouTubers. A nuestros seguidores o que nos están viendo, yo creo que ellos reconocen cuando han pasado por esas circunstancias de aplazar, procrastinar ciertas cosas y decir más adelante, todos sabemos cuándo nos pasa. Simplemente para dar ese cambio, tenemos que hacer un cambio, poquitico, listo. Yo voy a empezar el deporte y van a aparecer muchas cosas, me va a dar pereza, voy a reconocer que es pereza ir o que me da como esa jartera poder levantarme, ir al gimnasio. Háganlo solamente, empiecen a hacer la regla de como de 5 minutos. Hay una regla Cinco que minutos, dice sí, se llama los 5 minutos. 5 minutos. Hazlo que sepas que va a durar 5 minutos. Vas, solamente voy a hacer 5 minuticos. Pues llegas al gimnasio y haces un cortico tiempo y te vas. Y empiezas a hacer esos cambios de a poquitos. Como le dije al principio, de a poquitos sabe mejor. Entonces empiecen a hacer esos cambios de a poquito. O que de pronto quieran arreglar la habitación y empiezan, no, es que yo tengo que trabajar. Vayan, arreglen algo 5 minutos y se devuelven a hacer otra cosa y verán que esos cinco ¿No? minutos ya no van a ser 5 minutos, sino que se va a alargar el plazo y van a ser más tiempo y lo van a disfrutar más. Pero empiecen haciendo esas cosas con la Los regla cinco- de 5. la teoría de los 5 minutos es buenísima porque fíjate que, y está comprobado, que una vez que arrancas se te quita la pereza. O sea, empiezas a ¿Sí? limpiar y ya sigues por ahí derecho Dije, no, limpiando no, el no quieren resto. parar. Muy bien. Entonces me gusta mucho. Y fíjate que algo que dijiste me hizo acordar de lo que hablamos en otros. Fíjate cómo todos los temas que hablamos en cada episodio son como un eslabón de una cadena, ¿no? Porque tiene que ver con la mente y con el cuerpo. Y es reconocer. Porque si yo no reconozco que No, exacto. realmente tengo una disonancia cognitiva en la forma como estoy actuando versus lo que pienso, lo que digo, ¿cierto? No voy a poder cambiar. Y las consecuencias a largo plazo se van a ver. O sea, esa es la parte que es importante que tengamos conciencia, que de pronto en este momento, con la edad que tengo, o de pronto como estoy manejando las cosas de bien, no pasa nada. Pero todo termina pasándonos la cuenta, a largo plazo todo termina pasándonos la cuenta. Entonces es importante entender que tenemos que reconocer que realmente tengo que modificar esta parte, tengo que buscar ayuda, por favor, buscar ayuda si tengo una situación en una relación que es tóxica o si yo misma me doy cuenta que estoy pasando por una situación donde no me quiero levantar, no me dan ganas de nada, buscar ayuda, por favor, eso es tan importante porque en la parte es esa, que yo cuando reconozco, como hablamos en alguno de nuestros episodios, es el 51% del camino recorrido. ¿Cómo será de difícil? Ya el 49% ya Es es la mucho más acción. fácil. Exactamente. Entonces, esa es la parte que yo diría para ir terminando, que me parece bien interesante que no olvidemos dentro de los tips, ¿verdad? Entonces, es Correcto. aceptar que hay que de pronto hacer el cambio. Para eso hay que reconocerlo. Entender que mis valores vayan de acuerdo a mis acciones, mis pensamientos con mis acciones también y mis emociones. Todo va conectado en ese círculo de vida, ¿cierto? Entonces, de pronto más adelante podemos hablar un poco más del círculo de vida, que me parece un tema que es bien importante que lo entendamos porque puede ser de fracaso o de éxito, como lo manejemos. Entonces, para que se pueda ser algo positivo es reconocerlo. Y eso tiene mucho que ver con mi autoestima. Si yo me quiero lo suficiente, me voy a dar cuenta de que necesito hacer un cambio. Si yo me quiero lo suficiente, me voy a valorar y voy a salir de esa relación que no me lleva para nada y estoy perdiendo mi vida y mi desgaste. O voy a buscar la ayuda que necesito emocional
mental o voy a buscar a mi entrenador, ¿cierto? Porque realmente nadie lo va a hacer por nosotros, Carlitos. Nadie, Correcto. nadie, nadie. Eso es lo que yo podría regalar para nuestro episodio de hoy, para que no se les olvide, ¿no? Disonancia cognitiva. Tenemos que volver a ser más bien, que nuestro cerebro no nos engañe más, nos ayude a que sea la realidad la que tenemos que vivir. Ah, Y me podría parece muy bien. terminar, nada más, yo diría terminar con una preguntita para regalarles a nuestra audiencia, a nuestros seguidores. Y es que nos digan, que piensen, ¿no? En qué área de su vida en este momento lo reconozcan, sienten que deben hacer un cambio, que hay algo que no es congruente lo que está haciendo con lo que piensa o con lo que sabe que debe hacer para que puedan hacer un plan. Eso, que de pronto nos escriban cuándo han sentido que están teniendo una disonancia. Sería bueno, porque muchas veces así sabemos si nos entendieron qué significa disonancia y si verdaderamente reconocen que lo están haciendo. Ujú. Yo ya, por ejemplo, tengo un poquito más de conciencia y yo ya, por ejemplo, lo de lo del parte que me hicieron por velocidad, ya, yo entiendo Ah, yo he que estado hablando casualmente, discúlpame. sí, yo ahorita cuando inclusive me preguntaron, yo estaba diciendo, no, es que a esa hora uno tiene que ir rápido porque no sabe, pero yo estaba teniendo Pero así una pero es disonancia, verdad también, ¿no? Fuera porque, de chiste, es porque, verdad. pero es una disonancia porque es un error que yo sabía que me pasé de la velocidad que tenía que ser y tengo que aceptar una multa y la tengo que pagar porque tuve un error y ya, no hay más que Es decir. totalmente de acuerdo. Muy bien, Bien, Carlitos. Yo creo que realmente el tema de hoy, ojalá que, como tú dices, nos hayan entendido bien, porque es bien importante que uno lo reconozca para que pueda ir haciendo estos pequeños cambios que cada día lo ayuden a uno a ser su mejor versión. Yo creo que para mí es lo más importante, ¿no? así es, Albita. Entonces, ya saben, inscríbanse, toquen la campanita para que les esté avisando cada vez que vamos a lanzar un podcast, un capítulo nuevo. Por favor, coméntenos todo lo que necesiten saber, háganos sus apreciaciones. Aquí nosotros siempre vamos a estar pendientes de todo y, como les decimos, tocar temas que a ustedes de pronto les interesa que hablemos. Exactamente. Muchas gracias a todos, de verdad. Felices de estar acá con ustedes en un episodio más de Entre Pesas y lo que nos pesa. Un lugar para fortalecer la mente y fortalecer tu cuerpo. Gracias. Chao, chao, Carlitos. Gusto Chao, verte. Chao, chao. chao.